Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. En este Shabbat, que corresponde al día 12 del mes de Tamuz, del año 5763, 12 de julio del 2003, vamos a leer dos perashot juntas. Una es la perashá Juká y la segunda es la perashá Balak. Juká y Balak. Juká proviene precisamente de la palabra que vendría a ser estatuto. Es comúnmente conocida como Jok. Y Balak en realidad es el nombre del rey de Moab. ¿Qué porción vamos a leer o que correspondería esta semana? El libro de Números, Bamidbar, capítulo 19, verso 1. Vamos para allá, por favor. Y la primera perashá termina hasta el capítulo 22, verso 1. Y la segunda, Balak, es desde Bamidbar, capítulo 22, 2 al 25, 8. Entonces, abran su Biblia en el libro de Números 19:1. Vayedaber Adonai el Moshe ve el Aarón, lemor, Sot Jukat a Torah, Asher Tziva Adonai lemor daber el Benei Israel, Beyihu Eleija Fará Adumá, Timimá Asher, Ein Ba, Mum Asher lo Alá Alei Ol. Y habló el Eterno a Moshe y a Aarón, y este es el estatuto de la ley que ha prescrito el Eterno, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen en tu nombre una vaca perfectamente bermeja, o en algunas traducciones roja, que no tenga defecto, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y ahora vamos al capítulo 22, verso 2, que sería el primer versículo de Perashá Balak. Bamidbar, Números, capítulo 22, verso 2, y dice la escritura: y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al amorreo. Vayar Balak ben Zippor, el Kol Asher Asá, Yisrael la Emori. En esta semana vamos a abordar dos alusiones directas a lo que vendría a ser Yeshua Mashiach. Curiosamente se componen en esta porción que vamos a leer y tienen que ver con un personaje que es por todos conocido y que durante todo el año se habla de él, que es uno de los hombres más importantes, siervos del Eterno, llamado Moshe. Vamos a comenzar con la enseñanza. Como les platicaba yo, hay en esta porción dos pasajes relacionados con lo que vendría a ser Yeshua Mashiach. Ahora, vamos al libro de Números, capítulo 20, verso 1. Números 21, dice la Biblia: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moshe y Aarón. Y habló el pueblo contra Moshe diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Por qué hiciste venir a la congregación del Eterno a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moshe y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Eterno apareció sobre de ellos. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moshe tomó la vara de delante del Eterno, como él le mandó, y reunieron a Moshe y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moshe su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Eterno dijo a Moshe y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Verso 13: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron
los hijos de Israel con el Eterno, y él se santificó con ellos. Dice la Escritura aquí que el Eterno ya no les permitiría cumplir el cometido de Moshe y de Aarón, que ellos metieran el pueblo precisamente en la tierra prometida. ¿Quién es el varón que los iba a meter? ¿Cómo se llamaba? Joshua, precisamente iba a ser el sucesor de ¿quién? ¿De Aarón o de Moshe? El sucesor de Moshe, el que iba precisamente a permitirles el acceso o a guiarlos precisamente para que ellos entraran. Les pregunto yo, ustedes dentro del conocimiento que tienen, ¿qué han escuchado al respecto de cuál fue la causa por la cual Moshe y Aarón recibieron de parte del Eterno esta frustración de no entrar? ¿Por qué el Eterno se enojó con ellos? ¿Tienen alguna idea? O sea, yo quisiera que se imaginaran la vida de Moshe, en el sentido de que después de que el Eterno lo toma, ¿se acuerdan de ese encuentro que tuvo él con la zarza ardiente? Y cómo es que Moshe no quería cumplir primeramente la tarea que el Eterno le estaba mandando. O sea, él decía, yo soy un hombre, ahora sí que de tartamudo, que no podía hablar delante de Faraón y que los iba a poner en contra de aquellos que habían sido su familia. Si ustedes recordarán, Moshe había vivido precisamente con Faraón, había sido protegido por la familia real, y como tal se iba a exponer a ir en contra de su misma familia que lo había cobijado durante muchísimos años. Entonces, él todavía cumple la voluntad del Eterno, saca al pueblo con muchas angustias, muchos señales, milagros, y después lo lleva a un lugar inhóspito en el cual constantemente el pueblo se queja. Y en lugar de que el Eterno le dé el privilegio de hacerlo entrar a la tierra prometida, no le permitió. Es una de las cosas, yo creo, a mi juicio, más tremendas que me he encontrado en la Biblia. Porque si ha habido un hombre que ha sido fiel al Eterno, ha sido un hombre que en definitiva ha hecho la voluntad del Eterno, ha sido Moshe. Y sin embargo, no le permitió ver, más bien, sí pudo ver a lo lejos, pero no le permitió entrar a la tierra prometida. Yo creo que este episodio tiene muchas formas de poder ver esto que le acontece. Aquí tan solo podemos ver que después de que dice la Biblia, en el verso, si gustan vamos ahí a la Biblia, en el verso 8 dice, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano. ¿Y qué dice ahí? Y hablad a la peña a la vista de ellos. En este pasaje tal cual está diciendo, hablad a la peña. Y luego nos encontramos en el verso 11, entonces alzó Moshe su mano, ¿y qué dice? Y golpeó la peña con su vara 2 veces. Mucha gente también podría decir, bueno, como bien nos compartían, bueno, es que ahí dice la Biblia que el Eterno le dijo, háblale, y en lugar de él verle hablado, la golpea. Y esto podría ser también una de tantas explicaciones que la gente pudiera encontrar al respecto de estos. ¿Por qué? Que no es único, como bien lo veíamos hoy en día, ¿no? Son varias explicaciones de por qué. En este episodio se da que precisamente Moshe no alcanza gracia delante del Eterno y no le permite entrar. Ahora, hay algo bien interesante. Hay otro pasaje que nos habla exactamente de esto. Vamos al libro de Shemot, Éxodo, capítulo 17, verso 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento del Eterno y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moshe y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moshe les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Eterno? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moshe y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moshe al Eterno diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Eterno dijo a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y vean el verso 6, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas agua, y beberás el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Eterno diciendo, ¿está pues el Eterno entre nosotros o no?
Les pregunto yo, según este pasaje en Éxodo capítulo 17, ¿el Eterno les manda que hablen a la peña o el Eterno le manda que golpee a la peña? Podría parecer una contradicción, ¿están ustedes de acuerdo? O sea, entre el pasaje que vimos de Números contra este de Éxodo, porque en un capítulo le está diciendo, háblale, y en otro capítulo le está diciendo, golpea. Ahora, no necesariamente quiere decir que haya una contradicción, sino tiene que haber una explicación. Aquí lo importante a resaltar es que hoy en día en Internet han habido muchas páginas que en lugar de dedicarse a hablar de Torah, se han dedicado a exponer las aparentes contradicciones que existen sobre todo en el Brit Hadashah. Entonces, como ellos se dedican a exponer las aparentes contradicciones, tratan de confundir a la gente para que deje de creer en lo que cree. Y hay dos precisiones que debemos de conocer. La primera es que los errores que hay páginas en Internet que ponen al respecto de contradicciones, sobre todo, por ejemplo, ustedes conocen las narraciones en donde hablan acerca de la subida al madero de nuestro Mashiach. Tan solo en ese episodio hay varias cosas que pudieran parecer contradicción. Entonces, dentro de eso hay otras tantas que se presentan en el Brit Hadashah y que tratan con eso de querer decir, es que saben que es que ese libro no vale. Pero la primera nota que debemos de tomar de esto es que las contradicciones que ellos tratan de resaltar no es algo que ellos estén sacando como algo nuevo. Es decir, muchos de los grandes apologetas, sobre todo cristianos, han sacado en sus libros precisamente estas contradicciones y han tratado de dar respuesta a ellas. Uno de los máximos apologetas cristianos se llama Josh McDowell, que fue un hombre que encabezó durante un tiempo precisamente Cruzada Estudiantil y ha sido un baluarte para este organismo cristiano. Josh McDowell, tiene una infinidad de libros. Hay dos libros bastante recomendables de Josh McDowell. Uno de ellos se llama Evidencias que exigen un veredicto. Y el segundo libro se llama Evidencias que exige un veredicto 2. Es bastante recomendable que los compren. Entonces se llama, el primero, Evidencias que exigen un veredicto, y el otro se llama Evidencias que exigen un veredicto, la segunda parte. Gran parte de los demás libros de Josh McDowell en realidad son extractos precisamente de estas dos obras cumbres de Josh McDowell. Este hombre, Josh McDowell, en su testimonio cuentan que él estudiando la carrera para abogado, él se había reunido con compañeros que eran creyentes, pero él cuenta en su historia que él era un hombre que se burlaba mucho de aquellos que creían en ese Jesús del cual le hablaban. Y en su testimonio cuenta que él, una vez que empieza a conocer un poco más de leyes, a lo que se dedica es a tratar de demostrar cómo es que legalmente no podría existir una comprobación de lo que había sucedido con Yeshua, con su ministerio y con su muerte. Entonces él, como abogado, empieza a estudiar las evidencias históricas para efecto de demostrar cómo es que efectivamente Yeshua sí había bebido, o mejor dicho, desde la perspectiva en cómo él estaba comenzando a estudiar un caso, a tratar de demostrar cómo es que legalmente Yeshua no había existido. Y en ese estudio legal que hace desde una perspectiva como abogado, él se da cuenta que era insostenible que pudiera él decir Yeshua no es un hombre histórico. Porque hay gente que ilusamente piensa, es que no se puede demostrar científicamente que Yeshua existió. ¿Ustedes creen que científicamente se puede demostrar que Yeshua existió? ¿Cuál es la prueba científica? ¿Cómo se lleva a cabo una prueba científica? ¿Cuáles son los pasos de una prueba científica? ¿Ustedes lo conocen? ¿Cuáles son, Uli? Los pasos del método científico. Ajá.
¿Faltan? ¿Cuál es? ¿Alguien tiene una hipótesis precisamente de que algo puede ser? Sobre de ello se realizan pruebas, ¿verdad? Las cuales se repiten, y una vez que se tiene, se plantea una teoría, y después que se repite el experimento varias veces, entonces se da como cierto. Pero les pregunto yo, en la mañana del día de hoy, ¿podríamos demostrar científicamente que Alejandro estuvo en Tlaltenango? O sea, él tiene su casa allá, pero ¿podríamos demostrar científicamente que Alejandro estuvo allá precisamente en la colonia Tlaltenango, aquí en Cuernavaca? No hay forma de demostrarlo, porque la prueba científica exige que a toda diversidad de pruebas provoque el mismo resultado. Entonces, por el método científico no podríamos demostrar que cada uno de nosotros estuvo en la mañana como estuvimos. No sé si me explique, porque no podríamos estar repitiendo el experimento para poder comprobar a través del método científico que alguien estuvo en la mañana en donde estuvo. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda ser comprobado por medios tanto históricos como legales, que efectivamente hay eventos que suceden. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, la Shoah, lo que le llaman el Holocausto, ¿existió sí o no? Sí, sí existió, es un evento histórico que se narró. La independencia de México, ¿existió o no existió? Sí, porque hay elementos históricos o argumentos históricos o hechos históricos que demuestran que efectivamente algo existió. Entonces, Yeshua no se puede demostrar por el método científico, pero sí hay elementos históricos, elementos arqueológicos y elementos testimoniales que pueden corroborar que efectivamente fue un personaje histórico. Tan es así que hoy en día, ¿en qué año vivimos? De acuerdo al calendario católico romano, al año 2003. ¿Pero es 2003 a secas? No. En realidad es 2003 después, como habitualmente se conoce, ¿verdad? O sea, no vivimos en el año 2003 a secas, sino vivimos en el año 2003 después. Digo, aún la misma historia corrobora que efectivamente Yeshua precisamente existió. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Entonces, tenemos que enfocar esto. Los errores que plantea mucha gente en internet tratando de desacreditar el Brit Hadashah es algo que ellos lo establecen como si dijeran, nosotros los descubrimos, miren, véanlos, conózcanlos, cuando en realidad esto no es así. Estos errores ya se han conocido desde antes. Segundo detalle, y esto es algo muy muy importante, es que ellos están considerando como si solamente el Brit Hadashah tuviera aparentes contradicciones, cuando esto no es cierto, no es cierto. También el Tanaj tiene estas aparentes contradicciones. ¿Sí estamos de acuerdo? También el Tanaj las tiene, y si no es así, les acabo de demostrar una de ellas, ¿verdad? Uli, ¿recuerdas en el caso del Midrash? Hablaban acerca de que Hashem les había ordenado que golpearan, ¿sí? O que solamente les hablaran. Y lo ponen como un evento, como no cronológicamente distinto, ¿sí? Entonces, lo que quiero yo establecer con esto es que a simple vista pudieran parecer contradicciones. Entonces la gente muchas veces dice, no, es que mira, el Brit Hadashah está lleno de contradicciones, bueno, o de situaciones que no están correctas. Bueno, pues el Tanaj igualmente las tiene. Entonces, no quiere decir necesariamente que esté mal, sino que hay una explicación y que no necesariamente la podemos entender en el momento, pero la tiene que haber. ¿Sí estamos de acuerdo? La tiene que haber. Vamos a continuar viendo este ejemplo. Entonces, yo les recomiendo muchísimo que compren estos dos libros. El segundo libro, si no les gusta leer, no lo compren, porque es sumamente difícil de comprender. Sin embargo, vale la pena dedicarle sus horas de estudio. Hay otro pasaje que habla acerca de esto. Vamos al libro de Salmos 106, Salmos, Teilim, en el capítulo 106,
32. Miren cómo dice la Biblia. También le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moshe por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. Miren cómo establecen dos hechos o dos errores que tuvo Moshe. La primera es que dicen que él se rebeló. Si nosotros estudiamos en el hebreo la palabra rebelar, en realidad es ir en contra de lo establecido. Sobre todo se ve que en la Biblia cuando alguien es rebelde es ir necesariamente en contra de lo que vendría a ser la autoridad. Y esta rebeldía siempre gira en torno a precisamente a no cumplir con los mandatos del Eterno. Entonces dice, porque hicieron rebelar a su espíritu, y luego dice en la segunda parte, y habló precipitadamente, ¿con qué? Con sus labios, como también ya lo han escuchado aquí, de lo que han compartido al respecto de esta perashá. Entonces, resta por estudiar estos dos eventos y seguir profundizando, pero ahorita nos podemos dar cuenta que efectivamente, de acuerdo a la Biblia, pues acontecieron dos hechos. Uno es que se rebeló y otro es que se precipitó precisamente a hablar con sus labios. Ya leíamos en la Biblia que, como decía ahí, ¿no? Oh pueblos rebeldes, ¿no? Lo que comentaban también. Este evento precisamente de la roca, aquí le llaman peña, pero bien lo pudieron ver traducido como roca. Lo narra la Biblia en el Brit Hadashah en Primera de Corintios. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 1, por favor. Este libro escrito por Rabí Shaul, mejor conocido como Pablo. Miren lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién dice la Biblia que es la roca? Y la roca era Mashiach. En el griego, la palabra aquí para roca es Petra. Petra, que es precisamente de donde se deriva la palabra Petros, que es de donde viene Pedro. Aquí tengo que hacer una aclaración. Muchas veces cuando enseñan acerca de Pedro, dicen que Petros significa una roca pequeña o una piedra pequeña. Eso no es cierto, Eso no es cierto. Petros es un derivado de Petra y significa también roca o piedra. Entonces, tampoco con el afán de defender van a poder establecer que Petros significa una piedrita chiquitita para descartar el pasaje en donde dice, tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi Keilah. Y cuando muchas veces el cristianismo ha tratado de defender ese pasaje ante el catolicismo, lo que trata de demostrar es decir, minimizar y decir, es que no puede ser Pedro, porque Petros significa piedra chiquita, y eso no es cierto. En el griego es un derivado de Petra y significa tal cual, igualmente es una piedra, y no le está dando magnitud ni tamaño, sino más bien aquí la explicación es a la alusión de la verdad que está estableciendo Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la pregunta? Se voltea a Mashiach y les pregunta a sus talmidim, ¿quién dice la gente que soy? ¿Se acuerdan? Y empezaron a decir, no, pues que eres esto, que eres lo otro, que eres aquello. Ok, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces se voltea Pedro y precisamente le dice, ¿tú eres quién? Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice, bien has dicho, Pedro, porque sobre esta piedra edificaré mi Keilah. O sea, sobre la verdad que estaba apuntalando Pedro, iba a edificar precisamente su Keilah. Entonces, aquí lo interesante es que el pasaje que estamos nosotros leyendo de Números es muy importante porque está hablando de la Biblia que cuando toman el agua que estaba en el desierto y emana de ahí agua, en realidad nuestro pueblo estaba bebiendo de una roca y de un agua, la cual tanto el agua como la roca simbolizaban ¿qué? A Mashiach. Tanto el agua como la roca
simbolizan al Mashiach. Entonces, cuando ellos estaban bebiendo, estaban, en primer lugar, librándose de la muerte. ¿Están ustedes de acuerdo? O sea, ellos estaban en el desierto y dicen que aproximadamente, ¿en cuánto tiempo un hombre pierde la vida en el desierto? Ya no me acuerdo cuántas horas eran, como 18 horas o menos, más, eran como 48. No recuerdo exactamente cuántas horas un hombre en el desierto sin agua puede durar. Sin embargo, ellos, lo que primero estaban sucediendo con ellos cuando estaban bebiendo en el desierto precisamente de esa roca, es que ellos estaban librando su vida. Ahora, era una vida física la cual estaban ellos librando, ¿están ustedes de acuerdo? O sea, era un ejemplo físico de lo que estaba sucediendo con ellos, de lo que ahora vendría a suceder con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estando destinado a una muerte espiritual eterna, nos estamos librando de que eternamente nos muramos a partir de beber de esa roca espiritual que emana agua, y que esa agua es precisamente Mashiach. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ese ejemplo físico, el cual nuestro pueblo está manteniéndose vivo gracias a través de esa agua, nosotros ahora estamos adquiriendo precisamente de esa misma agua para librarnos de una muerte espiritual eterna. Entonces, si ustedes pueden observar, les pregunto yo, ¿cuántos del pueblo sabían que esas figuras o esos símbolos de la roca, del agua, eran Mashiach? ¿Cuántos creen? ¿Ustedes creen que alguien del pueblo en ese momento sabían que cuando estaban bebiendo de esa agua, estaban bebiendo de Mashiach? ¿Sí o no? ¿Nadie cree? ¿Nadie? ¿No creen que ninguno del pueblo? Miren, hay algo muy interesante porque sin duda alguna yo creo que sí hubo gente en el pueblo el cual estaba sabiendo lo que estaba ocurriendo. No la mayoría, pero sí algunos del pueblo. Y voy a poner un ejemplo. Vamos al libro de Yohanan, capítulo 1, verso 45. Miren lo que dice. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moshe en la Torá. ¿Sí dice así? Ahora vayan a la Torá, al libro de Bereshit, al libro de Shemot, al libro de Vaikra, al libro de Bamidbar, al libro de Barim, y díganme dónde dice Yeshua. Sin embargo, ahí habla acerca de Mashiach, ¿sí o no? ¿Y quién habló acerca de Mashiach? Ahora les pregunto yo, ¿ustedes no creen que cuando Moshe estaba sucediendo esto, él estaba ya consciente de lo que estaba sucediendo, no obstante de su error? ¿Sí o no? Ya veíamos el libro de Lucas. Acababa de nacer Yeshua Mashiach, y díganme el nombre de la mujer que ya estaba expectante de ese niño que había nacido. ¿Cómo se llamaba? O el nombre del varón que lo tomó en sus brazos y lo levantó y le dijo Simeón, Shimón. Y de la mujer que le hablaba todo, dice la Biblia que hablaba a todos acerca del niño. ¿Se acuerdan? Ahora, esto yo se los pongo como ejemplos porque a final de cuentas fueron hombres y mujeres que antes de que Mashiach comenzara su ministerio, ellos ya estaban conscientes de los tiempos y de las sazones del Eterno. ¿Sí o no? Ahora, si hubiera sido difícil que Mashiach, estando en su ministerio, la gente lo pudiera haber identificado verdaderamente como un Mesías, ¿cuánto más no hubiera sido difícil verlo descubierto cuando él iba a estar siendo presentado por sus padres? ¿Sí o no? Y era más difícil todavía. Digo, porque ya no digamos cuando fue su nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes de la señal acerca de la estrella? Que se juntaron los pastores y demás gente se juntó ahí para dar el recibimiento. Bueno, pues estaba viendo señales y estaban sucediendo que algo espiritualmente estaba pasando. Pero después de este evento, hubo hombres y mujeres que sabían, ¿sí o no? Y que viendo al niño, ya sabían que ese niño era el niño elegido. Les pregunto yo, ¿Moshe no sabía acerca de lo que estaba ocurriendo? Sin duda alguna. Pero les pregunto yo, ¿acaso Moshe habrá sido el único? Quizá, y tal vez muchos más. Tan solo esos 70 varones, ¿sí o no? Que estaban ahí y después que les fueron repartidos el mismo espíritu. O ya no dijeran ellos, sino inclusive también aquel
que debía de formar parte de esos 70 varones que se quedó en el campamento. ¿Se acuerdan? Entonces, sin duda alguna, hubo ahí gente que cuando lo estaba viendo se estaba deleitando y estaba diciendo, para este momento viví, ¿verdad? Entonces es tremendo. Ahora, lo que es importante reconocer detrás de ello es que detrás de este evento, miren hermanos, la creencia de ese Mesías que vendría ha sido una creencia fundamental del judaísmo. Cuando viene el rabino Moshe ben Maimón, conocido como Maimonides, él recompila lo que vendrían a ser los 13 principios de fe del judaísmo. Y precisamente uno de esos 13 principios establece que el Mesías vendrá. Y dicen ciertos sectores del judaísmo que quien no cree en esos 13 principios de fe, entonces no es judío. Entonces, parte de la esencia del judaísmo es creer en un Mesías. Y tan es así que cuando vino Yeshua, se le identificaba precisamente como el Mesías. Entonces, aquí lo interesante es que nuestro pueblo desde tiempos inmemoriales ha creído en ese Mesías. David, cuando escribía en sus salmos, escribía acerca de ¿quién? De ese Mesías. Moshe, del Mesías. Y así como ellos, grandes hombres del Eterno, a lo largo de los tiempos, han visto a ese Mesías que iba a venir. Ahora, lo interesante es que ellos lo veían en un futuro. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Ninguna. Porque ellos no lo vieron con sus ojos. Ellos no se enteraron, no lo vieron, qué cabello tenía, qué ojos tenía, si tenía barba, si no tenía barba, de qué estatura era, no lo veían, no lo vieron. Y les pregunto yo, ¿qué diferencia hay con nosotros? Ninguna. ¿Por qué? Porque ellos lo ven para adelante y nosotros lo vemos para atrás. ¿Hay alguna diferencia entre ellos y nosotros? No, no hay ninguna. Lo veían para adelante y nosotros lo vemos para atrás. Pero ellos, a final de cuentas, su esperanza estaba puesta en que el Eterno, tarde o temprano, mandaría a su ungido para redimir definitivamente a su pueblo. Y si no es así, en las festividades bíblicas y en toda ceremonia, forma parte el Mashiach como algo importante, precisamente, que vendría a redimir definitivamente a su pueblo. ¿Sí o no? Entonces, no cabe duda que Mashiach vendrá. Mashiach vendrá. Recuerdo que alguna vez el rabino Absalom decía que el ministro israelí estaba alguna vez reunido con un grupo de creyentes en Mashiach, y de repente dice que se subió al estrado, y dicen que este ministro israelí se les quedó viendo, y después de verlos un rato, les dijo: ¿ustedes creen en un Mesías que ya vino? Dice: ¿y nosotros? ¿Nosotros creemos en un Mesías que vendrá? Pero también ustedes creen en un Mesías que va a volver a venir, al igual que nosotros. En fin, creemos lo mismo. No entiendo nada. Eso fue lo que dijo ese ministro. Pero a final de cuentas, nuestro pueblo que sigue esperando ese Mesías, al igual que todo el cuerpo de creyentes que ha venido a formar parte de ese mismo pueblo, con la misma esperanza, con la esperanza de que ese Mesías venga. Y en ese entonces, todos aquellos que dicen no hay justicia, en ese día verán que verdaderamente la justicia existe. La justicia existe. Vamos al libro de Números nuevamente, capítulo 21, verso 4. Miren cómo dice la escritura. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló al pueblo contra Dios y contra Moshe: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Hashem envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y entonces el pueblo vino a Moshe y dijo: hemos pecado por no haber hablado contra Hashem y por haber hablado contra Hashem y contra ti. Ruega al Eterno que quite de nosotros estas serpientes. Y Moshe oró por el pueblo, y Hashem dijo a Moshe: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué dice? Vivirá. Y Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce
¿Y qué dice? Y vivía. Ahora, en este pasaje, si ustedes observan, estaba ocurriendo algo que estaba siendo dramático para la gente. Yo no sé si ustedes se imaginen, pero imagínense una madre que tiene a su hijo ya de 18, 19 años y que ya pasó la etapa difícil de niño, de bebé, cuidándolo, en el cual no puede salir al cine porque tiene que cuidar al hijo. No puede ir a una X cena que lo invitan porque tiene que cuidar al hijo. Comienza la escuela y comenzando los primeros años de escuela, tiene que dedicarse las tardes con él para hacer su tarea. Y después de que se dedica a hacer la tarea con él, viene la etapa difícil, la adolescencia. Y empieza a sufrir y a batallar y no sabe de qué manera poder lidiar con su hijo o con su hija. Y después, cuando ya está pasando la adolescencia, en el joven o en la señorita, le pica una serpiente. Y en ese momento, los papás se preguntan, ¿ya pasé por la esclavitud con mis hijos cuando estaban de bebés? Después de dedicarles el tiempo para su desarrollo, después de lidiar con ellos con su pésimo carácter como consecuencia de sus hormonas. Y cuando ya viene la etapa, entre comillas también, fácil, les pica una serpiente y están a punto de morir. ¿Se imaginan esto? Y la gente estaba muriendo a raudales porque habían muchas serpientes. Pero miren lo que dice el verso 6. Esto es muy, muy importante. Y Hashem envió entre el pueblo, ¿qué dice? Serpientes ardientes. ¿Quién estaba detrás de la serpiente? Les pregunto yo. No, porque en este caso no estamos hablando de las serpientes, de la serpiente que estaba teniendo Moshe, sino de las serpientes que estaban asesinando a la gente. ¿Quién? Pudiera la gente pensar precisamente como decían, a Satán. Sin embargo, no es así. ¿Quién estaba detrás de las serpientes? Hashem. ¿Se dan cuenta de ello? ¿Quién estaba detrás de las serpientes? Hashem. Ahora, vayámonos a un caso más grave, por así decirlo. ¿Quién está detrás de Satán? Hashem. ¿Se dan cuenta de ello o no? ¿Quién creó a Satán? ¿Quién creó a las serpientes? ¿Quién creó a Judá, aquel talmidim que iba a traicionar a Yeshua? ¿Cómo le llama la Biblia a él? Al hijo de perdición. ¿Quién creó a Herodes, que se iba a lavar las manos? ¿Quién creó a todos aquellos enemigos de nuestro pueblo? ¿Quién creó el mal? ¿Están ustedes de acuerdo o no? ¿Capítulo y versículo? ¿O no? ¿Quién creó todo eso? Les pregunto yo. O sea, aquí lo que quiero es que se den cuenta de algo bien interesante. O sea, detrás de este evento con las serpientes, en realidad el Eterno las estaba usando precisamente para que nuestro pueblo volteara a verlo. La adversidad, en realidad el Eterno lo permite precisamente porque es necesario que acontezca. Miren Isaías 45:7. Yeshayahu 45:7. Y vamos a leer desde el 5, por favor. Yo soy el Eterno y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo el Eterno y ninguno más que yo. Que formó ¿qué? La luz y creó las tinieblas. ¿A Satán es el creador de las tinieblas? ¿Quién fue? Que hago la paz y creó la adversidad. Yo el Eterno soy el que hago todo eso. Pero hay un aspecto importante que aclarar. En el verso 7, cuando traducen como adversidad, no es adversidad. En el hebreo se utiliza la palabra ra. ¿Le suena esa palabra? ¿Qué es ra? Mal. Entonces, volvamos a leerlo. Que formó la luz y que creó las tinieblas, que hago la paz y creó el mal. Estaba yo viendo aquí otras traducciones
La versión en inglés, la King James, por ejemplo, dice and create evil, si lo dice correctamente. Otra traducción, Living Bible, ahí no sé cómo lo traducen, dice I send good times and bad. Yo mando buenos tiempos y malos. Pero no le dan la misma tesitura, ¿no? En la New American Bible dice and create go, W-O-E. ¿Alguien sabe? W-O-E. Y bueno, hay algunas otras que sí efectivamente dicen mal. Pero aquí lo que nos debemos de dar cuenta es esto, miren. Imagínense que existe, bueno, ¿para qué se imaginan? ¿Ustedes han visto la película esta de Robocop? ¿Sí o no? Existe el hombre que crea un robot perfecto, el cual va a defender a la humanidad. Y yo no sé si estoy mal en esto, realmente no me acuerdo de las películas nunca. Pero, y sobre todo tantos años de esa película Robocop. Y no sé si en esta película, no sé si ustedes recuerden, van a hacer la presentación ante la ciudad del sí va a ser así, o es otra película, otra parodia que vi de Robocop, que iban a hacer la presentación, es que no sé si fue la versión también para la televisión. Están dispuestos a mostrar al robot que va a defender a la ciudad, y cuando ya van a hacer su presentación, así se dice en esa película, ¿no? Pero no presentan al Robocop, sino presentan a otro robot. Y cuando ya lo van a presentar, de repente empieza a perder el control, el robot, y empieza a matar a la gente. Bueno, ¿ustedes creen que todo robot, o todo, pues sí, robot creado por el hombre, no podría ser susceptible a tener errores, fallas? Ahora, ¿qué hubiera sucedido si así nos imaginamos nosotros al Eterno? Que crea al hombre, crea a sus ángeles, y de repente se le salen de las manos. Entonces no sería verdaderamente el Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Si eso sucede, podemos pensar que eso sucedió con Hashem, cuando a Satán se le salió de las manos. No, en realidad no se le salió de las manos. Hashem usó a Satanás con un fin. Judas o Judá, aquel que traicionó a Mashiach, ¿se le salió de las manos? ¿O ese era el propósito que el Eterno le iba a utilizar para sus fines? Ese era el propósito. ¿El mal se le salió de las manos al Eterno? ¿O fue el propósito del Eterno y por algo existió? Porque a través de ellos, efectivamente, lo que sucede es de que el hombre tiene entonces la posibilidad de decidir, de que su libre albedrío se ejercite. Mientras no exista nada así, imagínense que tuviéramos un mundo y que lo vamos a tener en el Olam Abba, de todo bueno. Pero mientras tanto, para poder tener un boleto al Olam Abba, aquí, en un mundo en el cual existe lo malo y existe lo bueno, tenemos la posibilidad nosotros de decidir entre una cosa y la otra. Y este es un ejercicio de libertad, es un ejercicio de libre albedrío en el cual el hombre va a poder decidir o lo uno o lo otro. Y este ejercicio de decisión, en realidad lo que nos va a llevar es a elegir a Hashem o no elegirlo. Y cuando estemos con el Eterno, estaremos solamente los que hayamos decidido seguirle. ¿Sí está claro? Entonces el mal no se le salió de las manos a Hashem, no se le salió de las manos. Y este es un ejemplo que lo ilustra. ¿Quién es el que hizo las serpientes que picaron? Hashem. Entonces, si alguien tendría que echarle, por así decirlo, la culpa de esas serpientes, pero juntamente con eso vendría la salvación. Esto es, juntamente con el mal vendría la salvación, vendría Mashiach para salvar precisamente al hombre. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso justamente el Eterno, al igual que cuando levantaban a la serpiente de bronce, y que el hombre una vez que era muerto tenía que llegar a rastras o cargados por otro con tal de ver a la serpiente, y seguramente no la iba a ver para abajo, ¿verdad? Sino la iba a ver para arriba, como diciendo, sálvame. Ese iba a ser una figura precisamente de Mashiach. ¿Por qué? Porque iba a ser levantado, y vamos a leerlo en el Brit Hadashah. Yohanan capítulo 3, verso 14. Juan 3, 14. ¿Hay alguna duda de esto que platicaba? En cuestión del mal y eso.
Digo, es un tema muy difícil de poder abordar en este corto momento, ¿verdad? Sin embargo, es importante que entendamos un panorama completo. Y esto nos da ocasión a poder demostrarlo, porque precisamente las serpientes era algo que el Eterno les estaba mandando. ¿Qué dice Juan capítulo 3, 14? Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, hasta aquí está la semejanza o el símbolo entre la serpiente, es que así como la serpiente tendría que ser levantado, así Mashiach tenía que ser levantado. ¿Estamos claros? Pero miren cómo concluye este versículo. Para que todo aquel que en él cree, pónganle ahí, para que a todo aquel que lo vea, ¿se acuerdan cuando se aparece Yeshua con Tomás? ¿Qué le dice? Le dice: Tomás, mira mis manos, mira mis pies. ¿Se acuerdan ustedes? Le dice: no seas incrédulo, sino cree. ¿Y qué más le dice? Bienaventurados los que no creyendo, los que no viendo, creyeron. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos aquellos que en el desierto estaban muriéndose de esa forma, estaban siendo una figura de lo que acontecería con la humanidad. Estaban siendo una figura de lo que estaba ocurriendo con cada uno de nosotros. Estaba siendo una figura de lo que estaba ocurriendo aún con ellos mismos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Todo eso fue escrito como un ejemplo y como una enseñanza para cada uno de nosotros. La desgracia que hay detrás de estas figuras, porque muchas veces la gente podría decir: es que ¿dónde está Mashiach en la Torah? Bueno, ya les he demostrado ahorita 2 ejemplos, y hay muchísimos más, por supuesto que los debe de haber. Muchos más que nunca nos hemos dado cuenta, y que sin duda alguna el Eterno nos permitirá descubrirlos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vayamos a lo triste. Lo triste detrás de todo esto es una cosa: que muchas veces las cosas que son del Eterno se desvirtúan y se le dan mal uso. Y es algo tremendo. Miren qué pasó con esta serpiente que siguió precisamente existiendo. Vayamos a Segunda de Reyes capítulo 18 verso 4. Segunda de Reyes 18, 4. Melahim, Segunda de Reyes 18, 4. Él quitó los lugares altos, y está hablando de un varón llamado Ezequías. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. Fíjense que este rey no nada más quita los lugares altos, sino quebró las imágenes y los símbolos de acera, y dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe. ¿Por qué? Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. ¿Qué es Nehustán? Cosa de bronce o de cobre. ¿Sí se dan cuenta? Ahora miren algo muy interesante. Y esto que voy a decir es realmente muy muy grave, pero a final de cuentas es una verdad la cual no me puedo callar. Si en una congregación de creyentes, de hijos de Hashem, teniendo a su Dios, Hashem, en lugar de cantarle a Hashem sus proezas de Hashem, solamente se le canta a su ungido, ¿estarán bien? Esto que estoy diciendo es realmente difícil, pero si nos metemos a muchas congregaciones y vemos que toda la alabanza está destinada a Mashiach, y no hay ni una sola alabanza a la cual se le destine a Hashem, ¿estará bien? Y esto es algo que sucede cada vez más frecuente. Yo recuerdo hace algunos años acudí a un a un congreso de líderes, de pastores a nivel nacional, y me acuerdo que me llamó mucho la atención porque en ese congreso estaban trayendo muchos de los cánticos
pues antiguos que denominaciones históricas cantaban. Y me acuerdo que todos los cánticos, cuando hablaban del Eterno, quitaban el Eterno y le ponían Jesús. Entonces, cada cosa, por supuesto que la debemos de tener en su lugar. Y así como esta serpiente, que no fue el motivo por el cual el Eterno pusiera para que la adoraran, obviamente no es el caso de Mashiach, porque dice la Biblia que sobre ese nombre se doblará toda rodilla, ¿se acuerdan ustedes? Y cuando estemos con Él como Rey nuestro, estaremos sometidos precisamente a su reinado. No tiene la misma tesitura que esto, pero de alguna u otra manera ha acontecido en medio de la Keilah de Yeshua un desvarío y un cambio de rumbo. De en lugar de voltear a ver a Hashem, o ven a la Virgen, ya ni María, sino a la Virgen de Guadalupe, o ven al líder de su denominación o al creador de su religión, ¿si estamos de acuerdo? Y empiezan por un lado a ver a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, y les pregunto yo, ¿cuándo verdaderamente la congregación de Hashem, el pueblo de Hashem, volteará a ver a Hashem? Dice Lucas 11:4, ¿se acuerdan ustedes de la oración modelo? Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que el Eterno nos libre de que a todo eso santo, todo eso profano que Él ha dado, incluso a su mismo ungido, no lo pongamos precisamente en el mismo lugar o en el lugar correcto que le pertenece. Pongámonos de pie para orar. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.